Panamá y Canadá jugaron sus segundos partidos en la Copa del Mundo Masculina Sub-17 de la FIFA. No les fue tan bien, aunque al menos una logró conseguir el empate. Y hoy vengo a repasar lo que hicieron estas selecciones en su segunda jornada y también qué les queda de cara a la fecha 3. Bueno, y como les digo, la CONCACAF que sigue sin levantar mucho la cabeza en esta Copa del Mundo Sub-17. Hasta el momento solo una selección ha conseguido la victoria en ya 6 encuentros disputados. Fue Estados Unidos, lo repasamos en el último video que tienen ahí en el canal. La victoria de la selección de las barras y las estrellas. Canadá y Panamá que perdieron en su primera fecha. Lo mismo sucedió con México y ahora que Canadá repitió con la derrota, y la selección panameña que al menos consiguió el empate, aunque está en una posición muy complicada para buscar la clasificación a los octavos de final, y todo eso lo vamos a estar repasando en el video de hoy. Pero antes de hablar de lo que se viene para la fecha 3, repasemos estos partidos tanto de Canadá como de Panamá. Iniciamos con los canadienses y ya pueden ver algunas imágenes en pantalla de ese partido en el que Uzbekistán goleó 3-0 a la selección de Canadá en el estadio Manahan de Surakarta. Desastrosa presentación de los canadienses que se hunden en su grupo y caen ante la selección que en el papel parece más accesible para así alejarse de la clasificación. Ya desde los primeros minutos los asiáticos avisaron con un remate al palo tras un tiro libre, y unos minutos más tarde llegó la ventaja para Uzbekistán con un autogol de Emba Richard Ma Chukwu, y 2 minutos más tarde Amirbek Saidov aumentó la diferencia con el 2-0. Canadá que luego se animó a ir un poco más en ataque, pero la pésima definición no les permitió aprovechar sus oportunidades, y ya en la recta final del partido más bien apareció otra vez Amirbek Saidov para sentenciar con su doblete el 3-0 final y la derrota de Canadá, su segunda derrota en esta Copa del Mundo. Bueno, aquí el comentario con la selección canadiense es el mismo que estuvimos hablando en la primera fecha cuando cayeron frente a España, pero aquí con un énfasis mucho más grande, porque el rival no era España, era Uzbekistán. Lo habíamos hablado, este era un partido clave para las aspiraciones de Canadá de clasificar a la siguiente ronda, porque Uzbekistán parecía ser el más accesible, había caído ante Mali en la primera fecha, y entonces aquí Canadá necesitaba los 3 puntos si quería tener posibilidades de clasificar, y ahora, como les digo, se hunde en el fondo. No está eliminada porque una victoria en la tercera fecha la dejaría aún con posibilidades de pelear, dependiendo también de los goles y el gol diferencia, que ya lo tiene bastante complicado, pero le dejaría todavía posibilidades de pelear por ser uno de los mejores terceros lugares. Pero Canadá sí parece ser casi utópico que pueda conseguir esa clasificación. Una selección muy inofensiva que realmente tiene muy poca actitud. Cuando se ve superada no tiene forma de reaccionar, no cambia su sistema de juego, además con muchos errores en ataque y en defensa. En ataque, cuando aún estaban 0-0, Canadá tuvo un par de ocasiones en las que parecía ser claro que se ponía en ventaja. No fue así, las desperdiciaron con una pésima definición, y ya después en el tercer gol, por ejemplo, el portero que se equivoca de forma desastrosa, y esto hace que se aumente todavía la diferencia de gol, y esto le complique también las posibilidades a Canadá de pelear por ese tercer lugar. Entonces son muchos aspectos que se van sumando, y que independientemente de si al final Canadá logra meterse a los octavos de final, creo que le queda un camino muy grande a esta selección, que realmente no parece tener el material para poder pelear por una buena Copa del Mundo, por poder llegar lejos. Ya con 2 derrotas en los primeros 2 partidos, eso es evidente, pero sí es una selección que no tiene mucha actitud, que le queda muy lejos, que tampoco parece tener mucha calidad, no al menos para pelear en este tipo de mundiales. Así que complicada la situación de Canadá. En el otro partido del grupo fue en el que España venció a Mali 1-0, y con esto vemos la tabla de este grupo B, en donde está ubicada la selección canadiense. España que llega a 6 puntos con sus 2 victorias, Mali se queda con 3 por gol diferencia, está por encima de Uzbekistán, que también sumó sus primeros 3 puntos luego de derrotar a Canadá, que se hunde en el fondo de la tabla. Ahí la vemos en el cuarto lugar, la selección de la CONCACAF, que va a disputar su tercera y última fecha de esta fase de grupos frente a Mali el próximo 16 de noviembre en el estadio Gelora Bung Tomo de Surabaya, en donde está obligada a conseguir los 3 puntos. El empate no le sirve a Canadá porque con eso no podría pelear por el tercer lugar, así que Canadá necesariamente necesita los 3 puntos, también meter bastantes goles para recortar el gol diferencia. Entonces un panorama muy oscuro para esta selección de la CONCACAF, que ya tiene pie y medio fuera de este mundial. Y nos vamos a repasar lo que sucedió en el otro encuentro que involucró a la CONCACAF, cuando Indonesia igualó 1-1 frente a la selección de Panamá en el estadio Gelora Bung Tomo de
Surabaya. Un punto para los canaleros que los deja muy lejos de la clasificación para los octavos de final, en un encuentro en el que pareció o hubo sensaciones de que pudieron sacar más que solamente el empate, sobre todo porque los primeros 45 minutos fueron casi de un dominio total panameño, con varias escapadas en ataque que sin embargo no se convirtieron en gol hasta el descuento de ese primer tiempo, cuando Oldemar Castillo se inventó un jugadón y definió aún mejor para poner a ganar a los centroamericanos, como les dije, más o menos al minuto 48. El problema a Panamá llegó en la etapa complementaria porque no supieron aguantar la ventaja. Indonesia empezó poco a poco a crecer y eventualmente les llegó el empate con un cabezazo de Arkan Kaka al minuto 54, y aunque los canaleros buscaron nuevamente el gol, nunca llegó y así empataron en su segundo partido para conseguir el primer punto en este mundial, aunque los deja con un panorama bastante complicado de cara a la clasificación. Bueno, y Panamá, que como les dije, a pesar de que mejoró un poco en cuanto a que sufrió una derrota en la primera fecha y ahora consiguió el empate, por el contexto creo que no es un buen resultado. Panamá tuvo para haber ganado este partido porque cuando estaba 1-0, cuando inició el segundo tiempo, tuvo ocasiones para haber aumentado su ventaja y, como les dije, tuvo una falta de actitud de esta selección canalera para dejar que Indonesia, porque fue Panamá la que casi que no forzó, pero la que le dio las herramientas para que Indonesia se fuera creciendo, para que se creyera que podía empatar este partido. Así que fue más que mérito de Indonesia, fue el hecho de que Panamá empezó a ceder terreno de juego, a ceder también la posesión del balón, y como les digo, un error en ese planteamiento de la selección panameña de cuando estaban en ventaja no aprovechar más las ocasiones, y esto se le ha criticado a las selecciones de Panamá en todas las categorías, que le hace falta la definición. Aquí le hizo falta a esta selección muchísimo, lo vimos en el primer partido, lo vimos también el día de hoy, y hoy que era clave para conseguir una victoria frente a la selección que también en el papel parecía ser la más accesible, y que Panamá se pusiera en una buena posición para clasificar a los octavos de final. Es cierto que consigue el punto, que sigue con vida, pero que ahora el panorama en la fecha 3 frente a Ecuador parece ser muy difícil. Ya casi repasamos ese asunto, pero como les digo, una selección de Panamá que también le falta actitud, que le falta creérsela y le falta sobre todo una definición, algunos detalles puntuales, porque hay cosas interesantes en esta selección, pero esos detalles puntuales les terminan costando la derrota en la primera fecha, aunque ahí ya sí fue un poco más con el contexto que se estaban enfrentando a una selección bastante más compleja que ahora frente a Indonesia, de la cual no pasan del empate. Pero en el otro partido del grupo, la selección de Marruecos, que cayó 0-2 frente a Ecuador, y precisamente a esto me refería. Panamá cayó frente a Marruecos y ahora debería vencer a Ecuador, que a su vez le ganó también a la selección de Marruecos. Entonces parece ser muy complicado, ya casi lo vemos, pero vamos primero a repasar cómo marcha la tabla de este grupo A, en donde Ecuador, esta selección sudamericana, marcha como líder con 4 puntos, empate en la primera fecha y ahora una victoria. Marruecos, que se quedó con los 3 puntos luego de vencer a Panamá en la primera jornada. Indonesia, que tiene 2 empates, está en la tercera posición, y Panamá en el fondo con solamente una unidad. Como les digo, la fecha 3 va a enfrentar a Panamá y a Ecuador el próximo 16 de noviembre en el estadio Manahan de Surakarta. Y en este partido, Panamá, estando en el último lugar, necesita los 3 puntos porque un empate no es que la deje del todo fuera, pero también necesitaría ver la diferencia de gol con Indonesia, de si puede arrebatarle el tercer lugar y además competir por ser uno de los 4 mejores lugares. Con solamente 2 puntos es muy complicado. No sería algo inédito porque me parece que México en 2017, estando en este mundial, clasifica como un tercer lugar con solamente 2 puntos, pero sí es muy difícil, no suele ser la norma. Creo que al menos 3 puntos es digamos un mínimo que se necesita para competir por esos terceros lugares, así que para Panamá un empate lo dejaría muy complicado. Necesita sacar la victoria frente a una selección que, como les dije, venció a la que ya venció a Panamá, y además Ecuador, que está como líder de este grupo buscando también consolidarse en ese primer lugar. Parece ser muy difícil, también por el desarrollo del juego y por las habilidades que le hemos visto a estas dos selecciones. Parece que Ecuador está un paso por encima de la selección panameña, así que un panorama muy complicado de cara a esa tercera fecha, pero veremos si Panamá puede hacer la hazaña y meterse a los octavos de final. Y además les recuerdo muy rápido en pantalla cuando juegan esta segunda fecha las otras 2 selecciones de la CONCACAF. Estados Unidos, que se va a enfrentar a la selección africana de Burkina Faso este próximo 15 de noviembre, miércoles 15 de noviembre en el Estadio Internacional de Yakarta, y ese mismo día, miércoles, México se va a enfrentar a la selección sudamericana de Venezuela en el Estadio Yalak Harupat de Badung.
Y como siempre quiero conocer sus opiniones de lo que sucedió en estos dos partidos, tanto de la derrota de Canadá como del empate de la selección panameña. ¿Qué posibilidad les ven de ambas selecciones de clasificar a la ronda de eliminación directa? Así que leo todas sus opiniones aquí abajo en los comentarios de este video. Nos vemos en un par de días ya para repasar esa segunda fecha de las selecciones norteamericanas, de Estados Unidos y también de México. Ya esta semana también empezamos con la Liga de Naciones de la CONCACAF, porque se viene la clasificación para la Copa América, las primeras 4 selecciones que conseguirán su boleto de forma directa. Entonces hay mucha información, mucha actualidad y muchos videos que se vienen en el canal durante los próximos días, así que si no están suscritos, consideren hacerlo para estar completamente informados del fútbol de la CONCACAF. Así que nos vemos en un próximo video repasando esta Copa del Mundo Sub-17.